Respetar y ser respetado. Juzgar y ser juzgado. Actuar y ser grabado. Hola, ¿Cómo estás, Camilo? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tanto tiempo. Tanto tiempo, Fabián, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Para mí un gustazo también, Camilo, saludarte. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación también, Fabiana. Fue súper grato que me invitara, me entusiasmó mucho. Así que eso, gracias a ti por la invitación. Bueno, mi nombre es Camilo Becerra, me dedico al cine. O sea, me he desempeñado principalmente como guionista y director. También me ha tocado hacer la labor de productor y coproductor también de Ujú. proyectos. Pero principalmente, claro, bueno, esas son las tres áreas en las que me he manejado principalmente: producción, guión y dirección. Sobre todo guión y dirección, yo me atrevería a decir que son como mi especialidad, más que nada. Hasta el momento he hecho 2 películas estrenadas Ujú. y hay una tercera que, como te decía, está ahí, el rodaje está trunco producto de la pandemia, y ahí esperando cuando se pueda filmar ese tercer proyecto. Y eso, bueno, soy docente del DUOC, donde tuve la suerte de conocerte, Ujú. Fabián, Ujú. donde pudimos encontrar ahí nuestros caminos se toparon. Así que, bueno, eso principalmente. Perfecto. Pasemos de fondo, si te parece, al tema en cuestión. Usualmente, bueno, este programa se llama Actuar y ser grabado. Mi enfoque es claramente vivenciar la experiencia de un actor en una obra audiovisual. Las comparaciones que hay con otras directrices que puede tener el arte de actuar, como es el teatro, cuánto se puede trasladar del teatro a la actuación. Hemos visto, en resumen, esas directrices de la actuación. Pero ahora quiero Mm. ver la otra parte, la de quién está detrás de la cámara, de quién tiene que guiar a ese actor o a esa actriz en pos de tu creación o de lo que tú quieres, de tu punto de vista. ¿Cuáles son tus grandes referentes en cuanto a dirección de actores? Bueno, hay varios, hay un montón. A mí en general yo le doy mucha importancia a la actuación, o sea, creo que eso lo compartimos plenamente. O sea, a mí me parece que el espacio de la actuación es fundamental en el cine. Ahora, yo tengo una posición al respecto en ese sentido, digamos, creo que no hay una sola forma de actuar en cine. Me parece que depende de un montón de factores, el estilo de la película, lo que se quiere lograr en términos de verosimilitud, en términos también, ¿por qué no decirlo?, de ideología, de qué es lo que tú quieres representar, etcétera, etcétera. Creo que es todo un universo bien complejo el tema de la actuación. Exacto. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, para mí grandes referentes siempre han sido, no solo uno, sino que yo siento que es como una corriente completa del cine que busca alejarse, podríamos decir, de lo que se conoce habitualmente como el Star System. Es decir, como esta idea de que todo gira alrededor, no de la actuación, sino que de actores, pero actores en el sentido de, incluso con el morbo que eso provoca. Te fijas, Exacto. como yo quiero ver una película de Brad Pitt, me da lo mismo quién es el director y quién la escribió y de qué Exacto. se trata. Estoy obsesionado con Brad Pitt, ¿te fijas? O con Angelina Jolie o con quien quiera, digamos. Es decir, Exacto. o con Alfredo Castro en Chile, no sé, creo que Chile ha conquistado un espacio de Star System, digamos. Sí, de hecho se ha mencionado mucho a Alfredo Castro como uno de los referentes para los actores y actrices que quieren Claro, es estar en que este yo creo que, espacio. es que, yo creo que Alfredo Castro es un star. ¿Te Exacto. fijas? Como que logró ese estatus. Bueno, yo personalmente siempre me he sentido mucho más cercano de la otra cara, digamos, del asunto, que es más bien, son aquellos directores que buscaron un poco llevar el cine y la actuación incluida a la vida misma, digamos. Es decir, no sé, estoy pensando, no sé, por los directores del neorrealismo italiano, te fijas, como, no sé, Visconti, para mí un tremendo director, que hacía películas con los pescadores, los hacía actuar y contaban sus propias historias, y bueno, de ahí salieron actuaciones increíbles. Después Exacto. Bresson, toda la escuela de Robert Bresson, que me encanta, digamos, esta Maestro. idea de nunca se repetía un actor en sus películas, como una manera de demostrar que en realidad para él la película estaba muy por sobre cualquier otra cosa, ¿te fijas? Entonces Exacto. cada película había un actor distinto y actriz distinta y que habitualmente no tenían ninguna formación actoral, sino que eran personas, digamos, común y corriente, llamémosle actores no profesionales, ¿te fijas? Exacto. Ujú. Actores naturales se le llama habitualmente, se ha acuñado ese concepto, digamos. Y bueno, y así un montón de otros, digamos. O sea, pienso también, no sé, en el cine chileno de los 60, que también incursionó mucho en esa beta. No sé, el Dogma
45 después, o los hermanos Dardenne, te fijo, Pedro Costa. Bueno, creo que es toda una tradición de cineastas que se alejan de esa lógica como del Star System y que trabajan actuación de manera muy profunda con actores profesionales y con actores no profesionales y con mezcla y un poco en el mismo régimen, te fijas, como exigiendo el mismo nivel de desafío actoral y de trabajo. Entonces yo me siento más cercano a esa escuela. Pero por ejemplo, un cineasta que siempre he admirado muchísimo y que también trabaja con actores muy conocidos, pero los lleva como a su plano, es John Cassavetes. John Cassavetes siempre trabajaba un poco como si fuera una compañía de teatro, te fijas, siempre eran los mismos actores que iban rotando, que hacían distintos personajes. Venga Sara. Claro, Peter Falk. exactamente. La propia esposa de Cassavetes, ¿no? Que es una gran actriz, Gina Rowlands, maravillosa. Entonces, claro, también me atrae mucho ese director en particular, John Cassavetes. Creo que tenía mucho que decir al respecto, digamos, en lo que significa la actuación en el cine, ¿te fijas? Que era un director más de procesos, por lo que veo yo. La mayoría de sus películas eran con un presupuesto muy reducido, muy de que la familia le ayudara. De hecho, tiene su misma mamá trabajaba en sus películas. Sí, claro. Los directores de fotografía eran actores, por ejemplo. Interesante eso. Sí, claro. De hecho, muchas de las películas, sobre todo las primeras películas de Cassavetes, las financiaba él, digamos. Él tenía su trabajo como actor y le iba bien, digamos, qué sé yo, El bebé de Rosemary y tal. Y después, con esa plata, él financiaba sus películas, digamos. Entonces, claro, sí, me atrae ese universo, pero sobre todo en cuanto a resultados, ¿no? Encuentro que el proceso es muy interesante, pero uno como espectador lo primero que ve es un resultado que te impacta. O sea, luego ese resultado te lleva a entender los procesos y ahí se pone muy interesante la cosa, por cierto. El equilibrio entre las dos cosas, claro. Claro, pero a mí, no sé, cuando vi Una mujer bajo la influencia de John Cassavetes fue como, wow, un impacto enorme. Te fijas, como, siento que, claro, el proceso que hacía John Cassavetes era muy profundo con los actores y los resultados en cuanto a verosimilitud de la actuación son increíbles. Exacto, sobre todo en la que tú acabas de mencionar, para mí una de las grandes actuaciones del cine, creo yo, que llega hasta el punto de uno de, sí, ¿es esto una actuación o es una experiencia de Gina Rowlands que se está filmando, una experiencia de vida de ella, no sé? Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Will you tell me the time? I'll go get the little chains on your shoes. Big deal? Jeez Louise. But do you have the time, please? Because I'm waiting. Hey, listen, you birds. I'm waiting for my kids at school. Do you mind giving me the time? Do ya? What's the matter with you? What's the... Give me a time? Conectando con lo que acabas de decir con los actores naturales, ¿cómo son tus procesos en ese sentido? ¿Cómo trabajas con un actor que no es un actor, que no es profesional? Mira, en realidad siempre es un poco diferente. En cada película el proceso es un poco distinto. O sea, yo siempre trabajo con Sofía Paloma Gómez, que es mi partner y compañera en la vida y también en las películas. Y siempre abordamos, digamos, los proyectos de una manera... Siempre son desafíos diferentes. O sea, después pasa algo que me parece atractivo y es que personas me han dicho, oye, yo encuentro que están haciendo lo mismo, fantástico, pero nosotros siempre lo abordamos o tratamos de plantearnos como ciertos desafíos específicos dependiendo del proyecto. Entonces, lo que te quiero decir es que fue muy distinto, por ejemplo, el proceso de Perro Muerto que el proceso de Trastornos del Sueño. Bien distinto. Uh-huh. Y ahora esta tercera película va a ser distinta también, porque sí vamos a trabajar por primera vez, digamos, con una actriz que sí es de renombre, digamos que no es una actriz natural, digamos, sino que todo lo contrario, una actriz destacada y muy destacada, digamos, del teatro y del cine nacional. Entonces... Siempre es distinto, pero yo me atrevería a decir que no hacemos mucha diferencia, ¿no? O sea, no hacemos mucha diferencia cuando trabajamos con un actor que cuando trabajamos con un actor natural. De hecho, es más, cosas que, no sé, por ejemplo, me acuerdo una conversación que tuvimos con David Hernández, que es el protagonista de Trastornos del Sueño, que es actor, digamos, de estudio, y un actor muy meticuloso, digamos, y estudioso, muy actor, quiero decir, como con una formación actoral muy fuerte, y que él valora mucho, que es su herramienta súper importante. Y él me decía que para él, por ejemplo, interactuar o tener que interactuar con personas en su propio contexto, que también estaban actuando, por supuesto, pero de una manera completamente distinta, lo obligaba a entrar en un tono. Entonces,
jugamos mucho a eso, a que podríamos decir a no hacer una diferenciación en realidad tan tajante entre el actor que tiene conocimientos versus el que no los tiene, ¿te fijas? Entonces, se produce una mezcla ahí que es súper interesante, porque de alguna manera el actor que ya maneja un montón de cosas, transmite, pero de una manera no racional, digamos, sino que transmite algo de eso a los actores naturales, y los actores naturales de paso lo mismo, es como un intercambio bien interesante. Eso yo me atrevería a decir que no hacemos tanta diferencia, no es tanta la diferencia. Finalmente es un poco el mismo proceso que siempre tiene que ver con improvisar mucho, es decir, probar las cosas, no digamos partir como de lo que el guión está señalando, sino que alejarse un poco del guión, casi siempre para volver finalmente al guión. Te fijas, como una vuelta súper larga, pero interesante, es como tratar de no construir lo que está ahí de antemano, sino que darle vida de a poquito, un poco, a través de la improvisación en la actuación. Claro, como tú bien decías, se puede correr el riesgo al generar esa distinción de que muchas veces se lleve el peso el actor que tiene la academia, que tiene el profesionalismo, que tiene el estudio, claro, de como hacerse cargo de los actores no profesionales. Suele pasar eso, ¿no? Claro, o puede pasar también cosas que yo siento que son lamentables, digamos, y es que se note una diferencia de tono. Te fijas, como hay un actor que está actuando en el teatro shakespeariano y hay, no sé, otro que está actuando en una teleserie y otra que está en un documental, ¿te fijas? Entonces, como, claro, es peligroso también hacer esas diferenciaciones porque de pronto los tonos te pueden matar una determinada, no sé, escena, ¿te fijas? O pieza dramática. Entonces, sí, nos gusta esa simbiosis, podríamos decir, ese diálogo finalmente, en donde esas cosas ya no importan tanto, quiero decir la formación, ¿te fijas? Como ir a un lugar un poco más intuitivo también, un poco más, me atrevería a decir también incluso un poco más visceral, o sea, un poco más salvaje, donde es como las cosas se salgan un poquito de control también, entre comillas, quiero decir. Es decir, que realmente la búsqueda de la emoción sea lo más importante, y la búsqueda de que esa emoción logre generar una energía que finalmente se traspase a la cámara, te fijas, y a la película. Eso. Ahí pasa al proceso de montaje, que ahí finalmente se genera el cierre de toda esa energía, ¿no? Claro. Siento que se da en la mayoría del cine chileno, el cine más comercial, digámoslo, o también el cine chileno actual, se da mucha esa diferencia, creo yo, y hay casos como el caso de José Luis Torres Leiva, el caso de José Luis Sepúlveda, tu caso. Yo siento que se genera esa amalgama, esa no diferencia entre las personas que están dando vida a los personajes. Eso creo que es muy importante, que tiene que entenderse en el cine chileno, creo yo. Sí, pero también yo creo que es una discusión antigua. O sea, quiero decir, es como, yo creo que el cine chileno está, o sea, en la misma discusión que ha tenido el cine en general, me da la impresión, digamos. Es decir, yo siempre he sentido que de alguna manera, no sé, la película Tabú, por ejemplo, de Murnau, siento que en parte es una respuesta un poco al camino que siguió el expresionismo alemán, ¿te fijas? Y después el neorrealismo italiano de alguna manera es una respuesta al cine o al imperio hollywoodense. ¿Te fijas? Como que siento que son tensiones que siempre han ocurrido y que ahora ocurren en el cine chileno también, digamos. Es decir, cuando, no sé, por ejemplo, cuando alguien quiere repetir a un actor, por ejemplo, es decir, cuando la obsesión de alguien se vuelve el contar con un actor, ahí hay como una pulsión de repetición. ¿Te fijas? Como no quiero hacer algo nuevo, quiero hacer lo que ya se hizo otra vez, de alguna forma. Por una lectura, digamos, que podemos compartir o no y que puede estar correcta o errada, pero es una lectura que tiene que ver con audiencias, con éxito entre comillas artístico y también éxitos de taquilla. Te fijas, como si este actor vende, yo quiero a este actor para repetir ese fenómeno, digamos, el fenómeno de la película anterior a la que le fue muy bien. Y eso es un poco la semilla de lo industrial, ¿no? Como repetir un producto, digamos, o sea, repetir una fórmula para rentabilizar con esa fórmula. Rentabilizar, insisto, no necesariamente en dinero, también en resultados artísticos, ¿te fijas? Una posición que personalmente no comparto, ¿te fijas? Pero creo que esa es la tensión que se produce. O sea, entonces, por una parte, hay una búsqueda, podríamos decir, de organicidad, no sé cómo llamarle, podríamos decir una búsqueda documental, pero no sé si eso es correcto terminológicamente,
y conceptualmente. Pero hay una búsqueda de organicidad, te fijas, como, no sé, no repetir un actor, por ejemplo, es para que el espectador nunca esté predispuesto a algo, te fijas, como para realmente que cada película sea un universo verosímil y orgánico en sí mismo y que no dialogue necesariamente con otras películas, ¿te fijas? No sé. Eso está por una parte como criterio, y por otra está lo que yo llamo esta como pulsión repetidora, ¿no? De la repetición de algo, de un código, de una fórmula, de un actor, de una... qué sé, no sé. Y la carencia de riesgo también. El cine... Sí, bueno, claro, o al menos la carencia de riesgo en ese ámbito, ¿te fijas? Exacto, Como exacto. puede haber riesgo en otros ámbitos también, en una película, no sé, más industrial, llamémosle, también puede haber riesgos, Exacto. pero no parece ser ese el riesgo, en términos de actuación, ni de códigos de verosimilitud, ni Exacto. etcétera. Entonces, me parece que esa tensión que yo también veo, o sea, comparto con lo que tú acabas de decir, digamos, comparto que existe esa tensión en el cine chileno, creo que es una tensión vieja, te fijas, una tensión histórica como en relación al cine. Lo que pasa con Fábula, obviamente, que se da esto del Star System, que tiene que estar este reparto y este elenco usual, Luis Ñeco en esta película, en esta serie, haciendo de colombiano cuando no le sale tan bien, pero tiene que estar Luis Ñeco. Claro, Mm, sí, claro, eso. claro, Pero además se hace porque, entre comillas, funciona, te fijas, decir, es como, de eso se trata lo industrial también, es decir, ok, yo voy por esa apuesta porque funciona, en el sentido de que hay un público para eso. exacto, Y sigue siendo el público mayoritario, por lo demás. Hay que exacto. decirlo también. Sí. Como, por algo funciona la industria, ¿te fijas? Como porque realmente hay un público que está mucho más ávido de esa. También con esa pulsión repetidora, ¿te fijas? Ujú. Como las personas que quieren ver películas de Brad Pitt, ese es su objetivo, digamos. O sea, sentirse en Exactamente. contacto con Brad Pitt, no sé, como, es el mundo. Y no tanto Esa en es la la obra. experiencia cinematográfica que están buscando, ¿te fijas? Entonces, claro, es un círculo, es el círculo de la industria, digamos, que funciona. Oferta-demanda que finalmente trae un resultado. Y se anexa con lo cultural, como lo acabas tú de mencionar, que existe una Claro, cultura quizás implantada, no sé, pero ahí entramos en un terreno más profundo. sí. Sí. Grandes actores y su importante labor en una obra cinematográfica. Pasando al otro lado, una gran actuación que tú recuerdes, o que siempre es como para ti, o sea, a nivel académico, tú la citas. Esta actuación en esta escena, por ejemplo, es lo que me gustaría enseñarles a ustedes, dándote un ejemplo, desde la docencia, por ejemplo, o como Ya. espectador. Sí, mira, en general a mí responder esa pregunta en particular me cuesta un poco. Lo voy a hacer, ¿eh? Ojo, ¿Mm? lo voy a Sí, hacer. sí. No le voy a sacar el poto a la jeringa. Pero me cuesta un poco responder esa pregunta precisamente por eso, porque en general yo siempre considero que una buena actuación en parte es invisible. Te fijas, es decir, es como en parte es porque la película es buena, es porque todo funciona, es porque hay un universo orgánico fascinante, un mundo ahí en la pantalla, verosímil, donde tú te pierdes, digamos, y que hace que la actuación pase entre comillas a segundo plano. Digo entre comillas, porque después dices qué grandes actuaciones, pero porque están en un marco general. Entonces, habitualmente cuando, por ejemplo, se me vienen a la cabeza películas que quizás no me gustan tanto, pero donde la actuación es como lo único que destaca, ¿te fijas? Como, Sí, tiendo a pensarlo más me es más fácil responder a la pregunta en negativo que en positivo. sí, te entiendo Pero perfectamente. bueno, por ejemplo, la actuación de Gina Rowland en Una mujer bajo la influencia que hablábamos, Ujú. me parece fantástica, es decir, una cosa de otro planeta, me Sí. parece genial. O sea, yo creo que es una de las actuaciones que más recuerdo, que me parece fantástica, me parece realmente una gran actuación. Después, porque ojo, por ejemplo, hay películas que quizás no me gustan tanto como películas, en donde hay actuaciones que valoro, incluso de actores que no valoro tanto. Me pasa, por ejemplo, estoy pensando en una escena que siempre me llamó la atención porque me parecía que estaba muy bien actuada Ujú. y que el actor era Tom Cruise, de hecho. Claro que no digamos que es un gran actor, o bueno, no sé, a lo mejor sí, a mí no me gusta mucho, te digo, en general no me seduce mucho. Pero hay una escena que yo te digo le salió realmente bien, te fijas, realmente yo siento que hay una actuación que se manda muy buena en la Ujú. película Magnolia de Paul Thomas Anderson.
Maravilloso. Ese personaje y la escena clímax con el padre me parece una gran actuación. Fíjate. Hay una gran actuación, una actuación que yo me creí, me pareció verosímil. Me sorprendió incluso porque no sabía que Tom Cruise tenía esa potencia, ¿te fijas? Entonces, claro, la película no es de mis películas favoritas de la vida, pero me parece que ahí hay una buena actuación, por ejemplo, a propósito de las buenas actuaciones. Y una buena dirección también de Paul Thomas Anderson Sin duda, sí, sin duda. O sea, no, yo creo que Paul Thomas Anderson es un buen director, ¿te fijas? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, pues, por supuesto. Y después, bueno, no sé, en general, un montón de actuaciones donde ni siquiera me sé los nombres de la actriz. Por ejemplo, me encanta mucho la película Rosetta de los Dardenne, y me encanta esa actuación, pero ni siquiera me acuerdo cómo se llama la actriz, ¿te fijas? Como claro. Así de orgánica es la cosa para mí. Sí. Pero si tú me preguntas, me parece que hay una buena actuación ahí también. Creo que una buena actuación es cuando de alguna manera desaparece la actuación, para mí. Es como cuando realmente no se ve algo impostado, como algo forzado, sino que parece realmente vivir ahí. Orgánico. Claro, orgánico. Y ojo que muchas veces tiene que ver con la película en sí, o sea, con lo que la película te ofrece. Por ejemplo, claro, me encanta la actuación de Gina Rowland en Una mujer bajo la influencia, me encanta la actuación de la protagonista Rosetta, pero también me encanta, por ejemplo, me gusta mucho Klaus Kinski en Fitzcarraldo, que está completamente en otra tecla, ¿te fijas? Como, precisamente la película es como mostrar el choque de cosas imposibles, como un personaje imposible en un paisaje documental imposible y un Klaus Kinski que está en séptima del cambio, ¿te fijas? Ni siquiera en quinta, como en séptima. O sea, está súper arriba de la pelota y sin embargo su actuación es potente, es decir, tiene sentido. En el marco de la película es poderosa. Entonces, no sé, también me parece que depende mucho de esas cosas. Después hay actores también que son capaces de reinventarse, siento yo, que son los actores potentes también. Como, no sé, pienso en Gary Oldman, por ejemplo, que me parece un actor interesante porque siempre está un poco en la tecla de la película haciendo algo distinto. Y siempre tiene algunas muletillas o algunos guiños que son como cosecha propia también. Entonces me parece interesante esa variedad que tienen algunos actores, pero que no rompe con la organicidad tampoco de lo que está haciendo en concreto. Termina aportando su improvisación o su idea o su aporte. Termina siendo... Claro. Y todo esto que te estoy diciendo es lo que se me viene a la cabeza ahora. Seguramente cuando terminemos de conversar me voy a acordar de un montón de otras actuaciones. Van a ir naciendo a medida que conversamos, claro. Porque en realidad no soy tan... Claro, soy más seguidor en general. O sea, lo reconozco, soy más seguidor de los directores que de los actores. Te fijas, es decir, tiendo a estar mucho más pendiente del trabajo del realizador o realizadora más que de los actores en general. Exacto. Sin para nada desmerecer su trabajo, sino que, insisto, me parece que es fantástico cuando desaparece de alguna manera. Sí. Cuando no logras verlo. Es cuando mejor funciona la actuación, para mi gusto. O sea, finalmente es la obra cinematográfica la que tú valoras, finalmente. Y era lo que a mí me interesaba, el hecho de invitarte era por eso, para ver esa otra vereda de que la actuación no solamente, sí, es un arte, es un maravilloso trabajo, pero también está esto, que finalmente es una obra, es un trabajo en colectivo y que cada uno finalmente está aportando a esa obra final. Y quería ver esa vereda, lo que tú me estás comentando ahora.